Bueno, vamos a ver el porcentaje de afectación de los predios del municipio de San Eduardo por movimiento en masa que ocurrió en el municipio. En la carpeta de San Eduardo tenemos dos archivos geográficos que se llama rterreno, el cual tiene los predios del municipio en coordenadas geográficas, sistema de referencia espacial Magna. Y también encontramos una capa, un polígono, el cual corresponde al movimiento en masa que ocurrió en el municipio de San Eduardo. Lo primero que vamos a hacer es transformar estos shapefile a Magna Colombia Bogotá, que es el sistema de referencia espacial donde vamos a hacer el municipio. Esta herramienta está en Data Management Tool, proyecciones y transformaciones, Project. Él me solicita la capa de entrada, reconoce el sistema de referencia espacial de esta capa, que es Magna, sistema de referencia espacial en coordenadas geográficas. La capa de salida, vamos a llamarlo como movimiento en masa MB de Magna Bogotá, y asignamos el sistema de referencia espacial como Magna Colombia Bogotá. Con este geoproceso vamos a generar un nuevo shapefile en donde el sistema de referencia espacial corresponde a Magna Bogotá. Cuando esta funcionalidad se termine, me despliega una ventana indicándome que ya se generó el proceso. Él genera un nuevo shapefile, dice archivo, ya tiene coordenadas planas, origen Bogotá, millón. Vamos a hacer el mismo procedimiento para transformar los predios, que también están en geográficas, coordenadas geográficas. Como nombre le voy a dar rterreno-mb de Magna Bogotá. El sistema de referencia espacial Magna Colombia Bogotá. Esto lo vamos a hacer porque para el cálculo de áreas es muy importante que el sistema de referencia espacial se encuentre en coordenadas planas. Ahora estas dos capas que están en coordenadas planas, movimiento en masa MB y rterreno MB, las voy a llevar para armar, para realizar el ejercicio. Voy a darle una simbología de transparencia al movimiento en masa. El ejercicio consiste en ver cuáles de estos predios del municipio están afectados y que me diga qué porcentaje del área del predio se vieron afectados. Voy a abrir la tabla de atributos de los predios y voy a desplegar únicamente que me muestre el feed y el código anterior. Para eso voy aquí a las propiedades de los terrenos, en la pestaña de campos fields voy a apagar todos los códigos, todos los campos a excepción del feed y el código anterior, que es la manera como voy a identificar cada predio. Yo no he eliminado los campos, únicamente los he dejado de visualizar. La capa original se mantiene de la misma manera. Sobre esta capa vamos a crear tres campos, uno para el área de cada polígono, que lo voy a denominar HA, un área de afectación, que lo voy a denominar HA, affect de tipo doble, y un campo con el porcentaje de afectación. Porcentaje de afectación de tipo doble. En este campo HA vamos a calcular el área en hectáreas de todos los polígonos que están dentro de la capa de predios. Calcular geometría, la propia área en hectáreas. De esta manera, para cada uno de los polígonos me
me captura el área en hectáreas. Para hacer el cálculo del área afectada, yo voy a hacer una intersección entre el movimiento en masa y la capa de predios. Para esto vamos acá, processing, intersección entre el movimiento en masa y la capa de predios que se llama R-terreno MB. Estas son mis dos capas de entrada y como salida me genero nueva capa espacial que lo voy a llamar intersección entre el movimiento en masa y predios. Como resultado de este geoproceso, él genera una nueva capa espacial, la cual tiene la geometría que es la superposición entre el movimiento en masa y los predios. Por lo tanto, esta zona donde no tiene predios que se superpongan con el movimiento en masa, no están dentro del resultado de la intersección. Si vemos la tabla de atributos de la capa de la intersección, él me despliega todos los atributos del movimiento en masa y donde terminan esos atributos, posteriormente despliega los atributos de los predios. Donde el campo HA fue el cálculo anterior que nosotros generamos para este predio, donde en este caso tenía 2.80 hectáreas. Por dar un ejemplo, este predio tenía 2.63 hectáreas de manera original, pero vamos a calcular el área que corresponde a lo que vemos de color verde, que es el área que está dentro del predio y dentro del movimiento en masa. Por lo tanto, si calculamos el área de cada uno de estos polígonos, calcularíamos el área que está dentro del movimiento en masa. Entonces vamos a calcular la geometría, la propiedad área en las unidades de hectáreas. Y esto corresponde al área de afectación, el área afectada para cada uno de estos predios que se vio involucrado con el movimiento en masa, que son 222 registros. El porcentaje de afectación es la relación entre el área afectada sobre el total del área del predio. Entonces decimos que el porcentaje de afectación es el área afectada dividido el área total del predio multiplicado por 100. Entonces aquellos predios que tengan en ese porcentaje de afectación 100 corresponden a esos predios que están totalmente inmersos dentro del polígono de movimientos en masa. Aquí tendríamos el listado de los 222 predios con su área y su porcentaje de afectación, pero nosotros queremos pasar estos atributos a la capa de predios para poder hacer una representación gráfica de esta capa, ya que como tal los predios del municipio corresponden a estos. Entonces en este caso, en el predio seleccionado, yo necesitaría saber de este predio cuál fue su área afectada, su porcentaje de afectación. En este momento conozco esa información, pero solo en este segmento de este predio. Entonces vamos a incorporar la información de la intersección a la capa total de predios. Para hacer este proceso vamos a emplear una unión de tablas, se denomina join, entre los predios del municipio con el resultado de la intersección. Este procedimiento, damos clic derecho sobre la capa, join and relates y la función join. Me pregunta el campo con que yo voy a hacer esa unión. Ese campo se llama el código anterior, código A, que es el
código de todos los predios. Voy a hacer esa unión con la capa que se llama inter-mm-predios, que es el resultado de la intersección. Esa capa tiene un campo que se denomina código anterior. Entonces, estos son los dos campos con los cuales yo voy a unir las tablas. Cuando hago este procedimiento, él me va a unir las dos tablas de la capa de predios y la capa de la intersección. Inicialmente me despliega los campos correspondientes a los predios y posteriormente los campos de la intersección. Nótese que muchos de estos campos tienen valores de vacío. Estos campos null, vacíos, corresponden a aquellos registros donde no hubo una unión. Pero los campos donde no están estos vacíos corresponden a un predio que sí tiene una representación dentro de la capa de la intersección. Para este caso, este predio acá, un porcentaje de su área está dentro del movimiento en masa. Por lo tanto, sí hizo unión entre la capa de predios y los predios afectados. Vamos a hacer una consulta para que me seleccione los campos que sí hicieron esa unión, que no tienen null en sus atributos. Para eso le vamos a decir que el campo fit, que corresponde a la intersección, aquí me despliega primero los campos de la tabla de atributos de los predios del municipio. Cuando terminan estos empiezan los atributos de la capa de la intersección. Entonces vamos a decir que este campo fit no sea vacío, es no nulo. Cuando realizo esa consulta, selecciona 222 predios que corresponden a los 222 predios afectados por el movimiento en masa. Lo que voy a hacer es, en el campo HA afectación y porcentaje de afectación, traer la información que yo calculé en la capa de intersección. Estos dos campos los voy a traer a esta tabla. Voy a decir que el área afectada es igual al área afectada que se encuentra en la intersección y que el porcentaje de afectación es igual al porcentaje de afectación que calculamos en la intersección. Para los demás registros esta información es de 0, porque estos predios no tienen área superpuesta con el movimiento en masa. Entonces solo traje 222 registros que corresponden a los predios afectados. Como ya traje esa información a mi capa de predios, voy a eliminar esa unión con esta opción, Remove Adjoints. Entonces mi tabla de atributos de los predios ya únicamente corresponde a los atributos propios de la capa. Y 222 predios tienen el cálculo de área de afectación y porcentaje de afectación. De esta manera yo puedo desplegar, generar una salida gráfica de los predios en función del porcentaje de afectación. Por el campo porcentaje de afectación, yo voy a tomar 6 categorías. La primera categoría para los predios de 0. En este menú nosotros ingresamos los rangos en que yo quiero desplegar mi capa. Y ese sería el resultado de este procedimiento de visualizar todos los predios del municipio en función del porcentaje de afectación por este movimiento en masa.